En la Lima gris y polvorienta de 1947, en un barrio donde la pobreza era el pan de cada día, nació un niño llamado Vladimiro Montesinos. Sus calles no tenían el encanto bohemio de Barranco, ni la elegancia de Miraflores. Eran calles duras, de tierra y necesidad. Allí, el pequeño Vladimiro aprendió su primera lección, la más importante de todas. La vida era una lucha constante. Vio cómo sus vecinos peleaban por un trabajo, por un plato de comida, por un poco de respeto. Observaba todo en silencio, con unos ojos que parecían entender más de lo que un niño debería. No jugaba como los otros. Él miraba, analizaba, calculaba. Veía quién mandaba en la esquina, quién tenía el poder en la bodega, quién lograba que los demás bajaran la cabeza. Aprendió que el poder no se pedía, se tomaba. Desde muy pequeño desarrolló una fascinación por los mecanismos ocultos del control. Mientras otros niños coleccionaban canicas o figuritas, Vladimiro coleccionaba observaciones. Notaba cómo un gesto, una palabra dicha en el momento justo, podía cambiar el ánimo de una persona. Entendía que la fuerza bruta era ruidosa y torpe, pero el verdadero poder era silencioso, invisible, como una corriente subterránea que mueve el río sin que nadie se dé cuenta. Su mente era una esponja que absorbía las dinámicas del poder en su entorno más inmediato. Se fijaba en cómo el hombre más fuerte del barrio no siempre era el más respetado. A menudo, el más respetado era el que sabía algo que los demás no, el que guardaba un secreto, el que podía influir sin levantar la voz. Y él quería ser ese hombre. Su infancia no fue una de juegos inocentes y risas despreocupadas. Fue un entrenamiento silencioso y solitario. Vladimiro era un estratega nato en un patio de colegio. Analizaba a sus compañeros, a sus maestros, a su propia familia. Descubrió que la gente tenía debilidades, miedos y ambiciones, y que, si conocías esas debilidades, podías controlarlos. No buscaba amigos, buscaba aliados. No compartía sus pensamientos, los guardaba como un tesoro. Se construyó una muralla a su alrededor, una fortaleza desde la cual podía observar el mundo sin ser visto, sin ser vulnerable. Era un niño que ya pensaba como un espía, un general, un rey en las sombras. Estaba preparándose para una guerra que solo él sabía que iba a librar. La pobreza que lo rodeaba no lo convirtió en una víctima, lo convirtió en un depredador. Vio la humillación en los ojos de los que no tenían nada y juró que él nunca estaría en esa posición. El hambre, el frío, la falta de oportunidades no quebraron su espíritu, sino que forjaron su ambición con el acero más duro. Cada carencia era un recordatorio de lo que quería conseguir. Cada injusticia que presenciaba era una lección sobre cómo funcionaba el mundo. Un mundo donde los débiles eran aplastados y los astutos sobrevivían. Vladimiro decidió, desde ese rincón olvidado de Lima, que no solo sobreviviría. Él iba a dominar. Iba a construir su propio orden, su propio sistema, y se sentaría en la cima para que nadie, nunca más, pudiera volver a mirarlo por encima del hombro. La familia de Vladimiro era como cualquier otra familia peruana de clase trabajadora, llena de reglas, jerarquías y secretos. Su padre era la autoridad, la figura a la que se obedecía sin cuestionar. Pero Vladimiro, con su mirada penetrante, veía más allá. Notaba cómo su madre, con una palabra suave o una mirada de desaprobación, podía influir en las decisiones de su padre. Aprendió que el poder formal, el que se exhibe, no siempre es el poder real. El poder real se movía en las sombras de la casa, en los susurros, en las alianzas silenciosas.
Entendió que quien controla la información y las emociones, controla la situación. Era un teatro doméstico, donde él era el único espectador que entendía el guión completo, observando a los actores sin que ellos lo supieran. Los domingos, la familia iba a misa. Para la mayoría, era un acto de fe. Para el joven Vladimiro, era una clase magistral de poder. Observaba al sacerdote, una figura que, sin armas ni ejército, controlaba a toda una congregación. Lo hacía con palabras cuidadosamente elegidas, con gestos teatrales, con la promesa del cielo y la amenaza del infierno. El cura manipulaba la culpa, la esperanza y el miedo. Vladimiro quedó fascinado. Se dio cuenta de que el control más absoluto no se lograba con la fuerza física, sino controlando las creencias de las personas. Si podías hacer que la gente creyera en algo, harían cualquier cosa por ti. La Iglesia le enseñó el poder del ritual, del símbolo y de la narrativa. Una lección que nunca olvidaría. En esos años formativos, Vladimiro aprendió a diferenciar entre la autoridad y el poder. La autoridad era el uniforme, el título, la posición visible. El poder, en cambio, era la capacidad de hacer que las cosas sucedieran sin que nadie supiera que tú estabas detrás. Era el arte de mover los hilos desde el backstage. Veía cómo en su barrio, el policía de la esquina tenía autoridad, pero el prestamista que conocía los secretos de todos tenía el verdadero poder. Esta dualidad se convirtió en el pilar de su filosofía. Él no quería ser el rostro en el cartel, el político que daba discursos. Él quería ser la mano que escribía esos discursos, el cerebro que diseñaba la estrategia, la sombra que se movía detrás del trono. Así, la Iglesia y la familia se convirtieron en sus primeros laboratorios sociales. Cada sermón, cada cena familiar, era una oportunidad para analizar las estructuras de control. Estudiaba quién hablaba primero, quién interrumpía a quién cedía y por qué. Se convirtió en un experto en leer el lenguaje no verbal, en detectar las mentiras y las verdades a medias. Mientras otros niños aprendían matemáticas y lenguaje, Vladimiro aprendía el complejo y oscuro arte de la naturaleza humana. Estaba acumulando un conocimiento invaluable, un arsenal de tácticas psicológicas que usaría más adelante para construir su imperio. El niño que observaba en silencio se estaba convirtiendo en un maestro de la manipulación. Cuando Vladimiro Montesinos ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en los años 60, encontró su verdadero hogar. El mundo civil le parecía caótico, desordenado, impredecible. En cambio, el ejército le ofreció todo lo que su alma calculadora anhelaba: orden, disciplina, jerarquía. Aquí, las reglas eran claras. Había una cadena de mando. Cada persona tenía un lugar y una función. Para muchos, la dura vida de cadete era un sacrificio. Para Montesinos, era una liberación. Era la estructura perfecta sobre la cual podía construir su ambición. No veía la disciplina como una carga, sino como la herramienta más poderosa para forjar la voluntad y eliminar cualquier debilidad. La obediencia no era su misión, era el primer paso para aprender a mandar. En la escuela militar, su mente estratégica floreció. No solo se conformaba con ser el mejor en los ejercicios físicos o en el manejo de armas. Devoraba libros de historia militar, de estrategia política, de filosofía. Estudiaba a Napoleón, a Maquiavelo, a Sun Tzu. Entendió que una guerra no se gana solo en el campo de batalla, sino en la mente del enemigo. Aprendió sobre la importancia de la información, de la sorpresa, del engaño. Sus compañeros lo veían como un líder natural, alguien inteligente y decidido, pero había algo en su mirada que los inquietaba. Era una frialdad,
una distancia calculadora. No buscaba la camaradería, buscaba la lealtad. No quería amigos, quería soldados para su causa personal. El uniforme se convirtió en su segunda piel. Le daba un sentido de identidad y propósito. Le enseñó que la lealtad no era hacia las personas, sino hacia la institución, hacia la misión. Y su misión, aunque nadie lo sabía, era acumular poder. Cada ascenso, cada medalla, cada reconocimiento no era un fin en sí mismo, sino un peldaño más en su escalada personal. Montesinos comprendió que la estructura militar era un microcosmos de la sociedad. Si podía aprender a controlar un pelotón, luego una compañía y después un batallón, podría eventualmente aprender a controlar un país. La jerarquía militar era el modelo perfecto para el poder que él quería ejercer, absoluto, indiscutible y eficiente. Su obsesión con el orden y la planificación lo distinguía de los demás. Mientras sus camaradas improvisaban, él tenía un plan A, un plan B y un plan C. Anticipaba los movimientos de sus superiores y de sus rivales. Sabía cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Se convirtió en un maestro del mimetismo, adaptándose a cada situación para sacar el máximo provecho. La escuela militar no solo le dio conocimientos tácticos, le dio una ideología, la creencia de que solo una mano firme, una mente fría y una estrategia implacable podían poner orden en el caos del mundo. Estaba forjando las armas que usaría para su guerra particular, una guerra por el control total, librada no con balas, sino con información, miedo y secretos. En la década de 1970, el capitán Vladimiro Montesinos tuvo su bautismo de fuego. Perú se enfrentó a Ecuador en un conflicto fronterizo, y él fue enviado al frente. La guerra, con su caos, su violencia y su brutalidad, fue la universidad donde se graduó con honores en el arte del poder real. Lejos de los libros de estrategia y los ejercicios de entrenamiento, la realidad del combate le enseñó la lección más cruda. Para sobrevivir y ganar, había que ser despiadado. Vio la muerte de cerca, sintió el miedo en el aire y comprendió que en situaciones límite, la moral es un lujo que no te puedes permitir. Las decisiones se tomaban en segundos, y un error no significaba una mala nota, sino la vida o la muerte. En medio del fragor de la batalla, Montesinos demostró una frialdad y una capacidad de decisión que impresionaron a sus superiores. Mientras otros dudaban, él actuaba. Ordenaba avances y retiradas con una lógica implacable, sin dejarse llevar por el pánico o la emoción. Para él, los soldados no eran personas con familias y sueños. Eran piezas en un tablero de ajedrez, recursos para alcanzar un objetivo. Esta deshumanización del conflicto fue clave en su éxito. La violencia no lo horrorizaba, lo reafirmaba en su convicción. La fuerza era el lenguaje universal que todos entendían. La guerra le confirmó que para imponer el orden, a veces es necesario crear el caos primero y luego aplastarlo con una autoridad incontestable. Esta experiencia en el campo de batalla solidificó su creciente hambre de control. Vio cómo las órdenes de generales lejanos en Lima a menudo no se correspondían con la realidad del terreno. Entendió que el verdadero poder estaba en el lugar de los hechos, en la capacidad de tomar decisiones inmediatas y ejecutarlas sin titubear. La guerra le enseñó a desconfiar de la burocracia y de las cadenas de mando lentas. Su ambición ya no era solo ascender en la jerarquía militar. Ahora quería estar en la sala donde se tomaban las decisiones estratégicas, no solo ejecutarlas. Quería ser el que movía las piezas en el gran mapa,
no una simple pieza más. El conflicto con Ecuador fue un punto de inflexión. Reforzó su creencia de que el fin justifica los medios. Para lograr la victoria, para proteger la soberanía, cualquier acción era válida. Esta lógica de guerra la aplicaría más tarde a la política y a su lucha por el poder. Sus enemigos ya no serían soldados de otro país, sino políticos rivales, periodistas curiosos, jueces incorruptibles, y los trataría con la misma frialdad y la misma falta de piedad que a un enemigo en el campo de batalla. La guerra no lo traumatizó, lo empoderó. Le dio la confianza y la crueldad necesarias para la siguiente fase de su plan: la conquista del poder desde las sombras. El año era 1982. En un modesto chifa, un restaurante de comida china en algún rincón de Lima, dos hombres se sentaron a conversar. Uno era Vladimiro Montesinos, un ex capitán del ejército, inteligente, calculador y con una red de contactos que se movía en las penumbras del poder. El otro era Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo, rector de una universidad, con una ambición política tan grande como su anonimato. Nadie hubiera imaginado que esa cena, entre platos de arroz chaufa y tallarín saltado, sería el inicio de una de las alianzas más poderosas y siniestras de la historia del Perú. Fue un encuentro de mentes. Dos hombres que, aunque diferentes, compartían una misma sed de poder absoluto. Montesinos vio en Fujimori el vehículo perfecto para sus planes. Fujimori era carismático. Tenía un discurso que podía conectar con el pueblo, y lo más importante, era un outsider, alguien sin los vicios de la política tradicional. Era la cara pública ideal, el actor principal para la obra que Vladimiro quería dirigir. Por su parte, Fujimori vio en Montesinos al estratega que necesitaba. Un hombre que conocía los secretos del Estado, que sabía cómo neutralizar enemigos y cómo construir una maquinaria de poder. Montesinos le ofreció a Fujimori el mapa del tesoro, el camino secreto para llegar al Palacio de Gobierno. Fujimori, ambicioso y pragmático, aceptó la oferta. Así nació un pacto sellado no en un documento, sino en un entendimiento mutuo. Montesinos sería el cerebro, el poder detrás del trono. Fujimori sería el rostro, el líder que recibiría los aplausos y las críticas. Vladimiro comenzó a asesorar a Alberto en todo. Le enseñó a hablar, a vestirse, a atacar a sus rivales. Diseñó una campaña basada en la sorpresa, la eficiencia y la demolición de la clase política tradicional. Montesinos movía sus hilos en el ejército, en los servicios de inteligencia y en el poder judicial para allanarle el camino a Fujimori. Era una alianza letal, la astucia de uno combinada con el carisma del otro. Juntos, eran imparables. Esta colaboración secreta definió la década que vendría. Montesinos no quería la presidencia, quería el poder que venía con ella, pero sin la exposición pública. Prefería operar desde las sombras, donde nadie pudiera verlo, donde pudiera manipular los acontecimientos sin rendir cuentas a nadie. Su plan era perfecto. Fujimori se llevaría la gloria y las responsabilidades del cargo, mientras él, Vladimiro, controlaría los verdaderos resortes del poder: la inteligencia, las fuerzas armadas, la justicia. Esa cena en el Chifa no fue solo el comienzo de una campaña electoral. Fue la fundación de un régimen donde la democracia sería la fachada y el control autoritario, la realidad. Una vez que Fujimori llegó al poder, Vladimiro Montesinos no pidió un ministerio ni un cargo público visible. Pidió la llave del cuarto más oscuro y poderoso del Estado, el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN.
En 1985 fue nombrado director de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DIN, que luego transformaría en el omnipotente SIN. Para Montesinos, esto no era un trabajo, era su vocación, su pasión. Encontró el lugar perfecto donde su naturaleza calculadora, su amor por el secreto y su deseo de control total podían realizarse plenamente. Desde su oficina comenzó a tejer una telaraña que pronto cubriría a todo el país. Su producto más valioso no era el oro ni el petróleo, era la información. Con recursos casi ilimitados y la bendición del presidente, Montesinos convirtió al SIN en su ejército personal. Estableció una vasta red de espionaje, micrófonos en oficinas de ministros, cámaras en habitaciones de hotel, teléfonos intervenidos de periodistas, políticos y empresarios. Nada escapaba a sus oídos y a sus ojos. Reunía información comprometedora de todo el mundo. Infidelidades, casos de corrupción, deudas, secretos de familia. Todo era archivado, clasificado y guardado para ser usado en el momento preciso. Los famosos Vladivideos no fueron una casualidad, fueron el resultado de un sistema metódico y obsesivo de vigilancia total. Montesinos entendió que quien controla la información, controla el miedo. Y el miedo era su arma más efectiva. Su poder creció de manera exponencial. Se convirtió en el hombre más temido del Perú. Un susurro suyo podía destruir una carrera política. Una llamada telefónica suya podía hundir una empresa. Políticos, jueces, generales y dueños de medios de comunicación hacían fila en su oficina para recibir órdenes, pedir favores o simplemente para asegurarse de que no estaban en su lista negra. Usaba el chantaje y la extorsión como herramientas cotidianas de gobierno. Si alguien se oponía al régimen, Montesinos abría uno de sus archivos secretos y encontraba la forma de neutralizarlo, ya fuera con un escándalo mediático, una investigación judicial fabricada o una amenaza directa. De esta manera, se convirtió en el verdadero poder en la sombra. Fujimori era el presidente, pero Montesinos era el sistema. Controlaba el Congreso, manipulaba el Poder Judicial y dirigía a las Fuerzas Armadas. No había decisión importante en el país que no pasara por sus manos. Transformó la inteligencia de un instrumento de defensa del Estado en un instrumento de control político y personal. Su ascenso no fue un accidente. Fue la culminación de un plan que había comenzado en su niñez, en esas calles pobres de Lima, cuando aprendió que el poder más grande es el que no se ve, el que se oculta en los secretos de los demás. A finales de la década de 1980, el Perú estaba al borde del colapso. El grupo terrorista Sendero Luminoso sembraba el terror en todo el país, con coches bomba, asesinatos y sabotajes. La economía estaba en ruinas y el Estado parecía incapaz de responder. En este escenario de caos, Vladimiro Montesinos encontró su gran oportunidad para consolidar su poder. Desde su posición como jefe de facto del SIN, se erigió como el único hombre capaz de derrotar al terrorismo. Prometió orden, seguridad y victoria. Y para lograrlo, estaba dispuesto a pagar cualquier precio, sin importar cuán alto fuera. Para él, esta no era una lucha por la paz, era una guerra por el control total. Montesinos diseñó y coordinó una estrategia de contraterrorismo brutal y en muchos aspectos efectiva. Dejó de lado las sutilezas legales y los derechos humanos. Para él, la guerra contra Sendero Luminoso se regía por las mismas reglas que la guerra convencional. El fin justifica los medios. Creó escuadrones de la muerte, como el Grupo Colina, para eliminar selectivamente a presuntos terroristas y a sus colaboradores.
Autorizó detenciones sin orden judicial, torturas para obtener información y ejecuciones extrajudiciales. Su lógica era simple y aterradora. Para salvar al Estado, había que actuar como el enemigo, sin piedad y sin límites morales. El público, desesperado por el fin de la violencia, aplaudió muchos de sus resultados. La captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992, fue vista como una victoria personal de Montesinos y Fujimori. La gente sentía que, por fin, alguien estaba poniendo orden. Pero el costo de esa paz fue terrible. En el camino se cometieron crímenes atroces. Masacres como la de Barrios Altos y la Cantuta mancharon de sangre inocente la supuesta victoria. Montesinos no distinguía entre culpables e inocentes, entre combatientes y civiles. Para él, todos eran parte de un gran tablero de guerra, y algunas piezas eran sacrificables en aras de la victoria final. Esta guerra sucia no solo le sirvió para combatir al terrorismo, sino también para eliminar a cualquier opositor. Bajo la excusa de la lucha antiterrorista, se persiguió a periodistas, a líderes sindicales, a estudiantes y a políticos de oposición. Cualquiera que criticara al régimen podía ser acusado de apología del terrorismo y terminar en la cárcel. Montesinos usó el miedo al terrorismo para justificar la creación de un Estado policial. Demostró, una vez más, su máxima aprendida en la niñez: el poder se toma y se ejerce sin disculpas. Había ganado la guerra contra Sendero Luminoso, pero en el proceso había corrompido el alma de la nación. Durante una década, Vladimiro Montesinos fue el arquitecto del poder en el Perú. Construyó un edificio de control absoluto sobre cimientos de miedo, corrupción y secretos. Parecía intocable, un titiritero que movía todos los hilos desde su fortaleza en el Servicio de Inteligencia Nacional. Pero todo imperio, por más sólido que parezca, tiene una grieta. Y la grieta en el imperio de Montesinos fue su propia arrogancia. Se había vuelto tan adicto a registrarlo todo, a documentar su poder, que terminó grabando su propia caída. Un video, uno entre miles, se filtró a la prensa. El famoso Vladivideo Couri Montesinos. En él se veía a Montesinos entregando fajos de billetes a un congresista de la oposición para comprar su lealtad. La publicación de ese video en septiembre del año 2000 fue una bomba atómica que demolió el régimen en cuestión de días. Por primera vez, el Perú vio con sus propios ojos lo que hasta entonces solo eran rumores. La corrupción no era una falla del sistema, era el sistema mismo. El arquitecto del poder fue expuesto a la luz del día, y su red de control, tan cuidadosamente tejida, comenzó a desmoronarse. El hombre que lo controlaba todo, de repente, perdió el control. Su aliado, Alberto Fujimori, intentó distanciarse, pero ya era tarde. La alianza secreta que nació en un chifa se rompía frente a todo el país. El pánico se apoderó del gobierno. Montesinos intentó una última jugada maestra. Organizó su propia fuga, huyendo del país en un velero, como un personaje de una novela de espías. Pero el mundo ya no era su tablero de ajedrez. Su poder se había evaporado. Después de meses de una cacería internacional, fue capturado en Venezuela y extraditado al Perú. El hombre que mandaba sobre generales, jueces y ministros regresó a su país esposado, vestido con un chaleco antibalas, convertido en el prisionero más famoso de la nación. Fue el fin de una era. El arquitecto fue encerrado en una prisión de máxima seguridad, una fortaleza construida, irónicamente, bajo sus propias especificaciones durante los años en que tuvo el poder. En su celda,
Lejos de las salas de poder y los teléfonos intervenidos, Montesinos tuvo tiempo para reflexionar. Pero su reflexión no fue de arrepentimiento. Para él, su caída no fue por sus crímenes, sino por un error táctico, dejarse grabar. En su mente, seguía siendo el estratega que había salvado al país del terrorismo y el caos. Desde la cárcel, vio cómo su imperio se desmantelaba y sus secretos salían a la luz. Pero él sabía algo que los demás ignoraban. El poder, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Él había caído, pero las estructuras de poder oculto que él perfeccionó, la corrupción y la manipulación, seguían latentes en la sociedad. Hoy, 29 de agosto de 2025, Vladimiro Montesinos permanece en prisión. El hombre que fue el poder detrás del poder, el señor de los secretos, vive sus días en una celda, lejos del mundo que una vez controló con puño de hierro. Su nombre se ha convertido en sinónimo de corrupción, de abuso y de la época más oscura de la historia reciente del Perú. Para muchos, su encarcelamiento representa el triunfo de la justicia, el fin de un capítulo nefasto. Creen que, con el arquitecto tras las rejas, el edificio de la corrupción se ha derrumbado para siempre. Pero quizás esa es una visión demasiado optimista, demasiado ingenua. Quizás es lo que el propio Montesinos querría que pensáramos. El legado de Montesinos es mucho más profundo y peligroso que su propia persona. Él no inventó la corrupción ni la manipulación en el Perú, pero sí las perfeccionó. Las convirtió en una ciencia, en un sistema sofisticado y eficiente de control estatal. Enseñó a una generación de políticos, empresarios y funcionarios que todo tiene un precio, que todos tienen un secreto, y que la ley es solo un obstáculo a sortear. Esa escuela, la escuela Montesinos, no cerró sus puertas cuando él fue encarcelado. Sus graduados, sus discípulos, siguen ahí fuera. Han aprendido sus métodos, han entendido su filosofía. La sombra del DOC es larga y todavía se proyecta sobre el país. La historia de Vladimiro Montesinos es una advertencia. Nos recuerda lo frágil que puede ser la democracia y lo fácil que es seducir a una sociedad con promesas de orden y seguridad a cambio de libertades. Nos muestra que el mal no siempre llega con cuernos y tridente, sino a veces con un traje bien cortado, una mente brillante y la promesa de solucionar nuestros problemas. Montesinos fue el resultado de un país en crisis, de una sociedad dispuesta a cerrar los ojos ante los abusos a cambio de un poco de paz. Él solo aprovechó las debilidades que ya existían. Fue el síntoma de una enfermedad, no la enfermedad misma. Y así, la pregunta final queda flotando en el aire, tan incómoda como necesaria. ¿Realmente hemos derrotado a Montesinos o solo hemos encarcelado al hombre? ¿Hemos desmantelado las redes de poder oculto que él manejaba o simplemente han cambiado de manos? Mientras la corrupción siga siendo una forma de hacer política y la información se use como un arma para destruir reputaciones, la sombra de Vladimiro Montesinos seguirá entre nosotros. Su historia no ha terminado. Es un fantasma que nos recuerda que el poder, especialmente el que se esconde, nunca muere del todo. Solo espera, paciente, a que la sociedad vuelva a bajar la guardia.